Ok, bueno. Bueno, muchachos, el día de hoy vamos a trabajar un poquito lo que son las comunicaciones del microcontrolador, específicamente la comunicación serial. Yo quiero preguntarles primero si ustedes saben cómo se da el proceso de comunicación entre el microcontrolador y el computador. Es decir, cuando nosotros usamos la función serial.print, ¿qué está pasando internamente o en el microcontrolador? Si ustedes han notado, perdón, si ustedes han notado, la comunicación se da, tenemos por un lado el microcontrolador y por acá tenemos, en los ejemplos que hemos hecho, tenemos acá la terminal, ¿cierto? Y siempre conectamos dos cablecitos. ¿Qué está pasando ahí internamente? O sea, ¿qué se imaginan ustedes que está ocurriendo para yo poder enviar, por decir algo, la letra, para poder enviar un hola mundo de este lado a este lado? ¿Cómo se estará enviando esa palabra, esa frase? ¿Qué creen ustedes que está pasando ahí? ¿Qué creen que está pasando ahí? Profe, no es como una transformación de caracteres a una especie de código. Y ya la Listo. terminal lo interpreta y lo muestra. ¿No sería algo así? Sí. ¿Qué código? Pues, ¿qué te imaginas que qué código es? Pues nosotros vimos informática y mostraron que era ASCII, algo así. No. Listo. Resulta que estos cablecitos únicamente tienen la capacidad de estar en dos estados, ¿sí? O sea, supongamos que este es el microcontrolador. Acá lo único que puede haber es o 5 voltios o tierra, ¿cierto? O sea, no existe la posibilidad de que haya otro estado diferente en este tipo de arquitectura. No existe la posibilidad de que haya un estado diferente a o 5 voltios o a GND. Esto pasa a ser en niveles lógicos a interpretarse como un uno o un cero, ¿sí? O sea, en un momento el pin o se puede colocar en uno o se puede colocar en cero, ¿sí? Entonces, lo que la máquina hace o la forma en que se da la comunicación es a partir de un código que a partir de los unos y los ceros, de una combinación de unos y ceros, represente cada uno de estos caracteres. Ese código se conoce como el código ASCII. ¿Sí?
Entonces yo les voy a mostrar acá una tablita ASCII. En, en esta. Observen que cada uno de los caracteres, los que están en rojo, tienen un equivalente en un número en decimal o en un número en hexadecimal. Vea que, por ejemplo, por acá empiezan a aparecer el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Pero estos no coinciden con el 0 del carácter, sino que aparecen otros valores acá diferentes. Entonces, cada uno de estos caracteres que uno manda por la consola tiene un valor específico. Por ejemplo, la palabra, la H de Lola sería el número 72 o el 48 en hexadecimal. Entonces, este número que está acá se pasa a un valor digital, a un valor binario entre ceros y unos para poderlo representar. Entonces yo les voy a mostrar cómo es uno de esos números. Por ejemplo, el 1. El 1 sería 31 en hexadecimal. Entonces vamos acá. Entonces, por ejemplo, el carácter 1, que sería igual a 0x31. ¿Por qué tomo el hexadecimal? Porque es más fácil para mí convertirlo a binario. Igual yo sé que ustedes no saben eso de convertir a binario, pero yo les voy a mostrar esto acá cómo funciona. Entonces, 0x31. Esto es 0, 0, 0, 1. Entonces, cuando nosotros estamos enviando el número 1, en realidad por ese pin estamos enviando una combinación entre ceros y unos. Estamos enviando una combinación de 8 ceros y uno de estos se conocen como bits. Entonces, esa comunicación se da en 8 bits. Cuando nosotros vamos a enviar, entonces lo hacemos desde el pin que se llama TX. Ese pin envía ese valor de 0, esos dos valores de 0, luego pasa a ser 1, 1, luego pasa a ser 0, 0, 0 y por último pasa a ser 1. Y eso lo recibe el microcontrolador en el pin de, perdón, lo recibe el computador en el pin de RX. Entonces él recibió 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, ¿sí? Entonces se lo recibe acá en el RX. Pero ¿qué pasa? Resulta que esto lo hace todo con un solo pin. O sea, siempre es un solo pin que va cambiando de estado. Se está poniendo en cero, luego pasa a 1, luego pasa a 0 y luego pasa a 1. ¿Sí? Entonces ya el RX está por acá haciendo una lectura. Entonces él está verificando, bueno, en este instante, ¿cuánto vale el pin? Entonces el pin vale 0, listo. Luego, en este instante, ¿cuánto valía el pin? Vale 0. En este instante, ¿cuánto vale el pin? Vale 1. En este instante, ¿cuánto vale el pin? Vale 1. En este instante, ¿cuánto vale el pin? Vale 0.
en este instante, 0 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces él cuenta, hace su muestreo hasta que determina que pasaron 8 bits. Luego él hace la transformación de este carácter, de esta cadena de unos y ceros al carácter correspondiente, ¿sí? Pero resulta que esta comunicación tiene un problema y es que depende del tiempo, ¿sí? ¿Qué pasa si por decir algo, acá está sincronizado, ¿cierto? El TX realiza el envío cada cuadrito, ¿cierto? Cada cuadrito hace el cambio. Y el RX hace la lectura también cada cuadrito. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el TX fuera más lento que el RX? Es decir, que el cambio en el TX fuera cada 2 cuadritos y el RX muestreara cada cuadrito. Entonces vamos a ver qué pasa. Entonces, por ejemplo, acá tengo el TX que va a enviar cada 2 cuadritos. Entonces acá un 0, acá un 0, acá un 1, acá un 1, acá un 0, 0, 0 y 1, ¿sí? Entonces cada 2 cuadritos hizo el cambio de estado en el pin. Y el RX va a muestrear cada cuadrito. Entonces, ¿qué recibiría el RX? Entonces acá muestrean él lee un 0. Luego muestrea en y recibe un 0, ¿cierto? Porque en el espacio donde él muestreó sigue estando el primer dato que mandó el TX. Luego muestrea acá, recibe un 0. Luego recibe acá, recibe un 0. Luego acá, acá, acá y recibe 1, 1, 1 y 1. Eso equivale que en el ASCII sería a este carácter que se llama SI, que no sé qué es, pero miren que es un carácter diferente al que en realidad nosotros transmitimos. ¿Eso por qué ocurrió? Porque la comunicación no estaba sincronizada. Y eso pasa mucho. Uno de los parámetros más importantes a configurar en la comunicación serial es el, el baud rate. El baud rate indica la velocidad con la que se van a hacer los cambios en el pin y también en esta parte en la recepción indica la velocidad con la que este señor va a hacer el muestreo de la información que se envió. Eh, por eso no sé si ustedes habían notado que cuando uno configura la comunicación serial, el primer comando que coloca es serial.begin y dentro de los paréntesis coloca un número. Sí, sí había notado eso. Este número corresponde a ese baud rate, corresponde a la velocidad con la que el serial va a escribir o va a muestrear ese pin de los pines o de transmisión o de recepción.
Eh, resulta que la comunicación se da siempre entre un pin de recepción y un pin de transmisión. Pin de, un pin de recepción y un pin de transmisión. Siempre nosotros conectamos el pin de transmisión de uno de los lados con el pin de recepción del otro para que mientras el uno escribe, el otro lea. ¿Sí? Es como si en este estuviera el micrófono, perdón, en este estuviera el parlante y acá estuviera el micrófono escuchando. Y en el caso al revés, este sería el parlante de este señor y acá estaría el micrófono escuchando. No podemos colocar TX con TX, o sea, no podemos colocar los dos parlantes al mismo tiempo porque no se van a escuchar. Lo mismo que los dos micrófonos, no hablaría ninguno de los dos, entonces el otro no tendría nada que escuchar. Entonces, el sistema lo que hace es que cada uno de estos datos, cada una de estas letras que están acá en el mensaje, las transforma en su valor binario, en su valor de ceros y unos, y la envía de tal manera que se sincronice con el receptor. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces, montemos acá una terminal. Vamos a montar una terminal y le colocamos dos pines. Entonces, por ejemplo, observen que en este caso el IO0 es el RX, ¿sí? Entonces el IO0 debería ir conectado con el TX, ¿cierto? Con el que transmite. Entonces acá colocaría IO0. Acá colocaré IO1. Entonces, monten esto, muchachos, y cuando estén listos me dicen.
¿Cómo van, muchachos? ¿Ya lo montaron? Sí, profe. Nada, listo. Entonces, con este código lo que vamos a hacer es que vamos a inicializar el serial a una velocidad de 9600, ¿sí? Ahorita les pregunto, para que vayan buscando en internet, qué quiere decir esa velocidad de 9600. Y vamos a decirle que imprima el mensaje hola mundo a una velocidad de, pues que imprima el hola mundo y que espere un segundo para volver a imprimir el siguiente, ¿sí? Entonces miren que cada segundo, el micro cada segundo me está imprimiendo un hola mundo, ¿sí? Resulta que este, este terminal, que sería como el computador, está configurado también a 9600. Pero ¿qué pasa si yo le coloco la velocidad al doble? O sea, que muestre al doble de velocidad de lo que este está enviando. Entonces mire que los caracteres que recibe ya son muy diferentes a lo que nosotros estamos enviando. Entonces esta comunicación es altamente dependiente de una sincronización entre la velocidad con la que éste envía y la velocidad con que el computador recibe o el otro dispositivo con el que nos estamos comunicando recibe. ¿Sí? Ahora si lo coloco a la mitad de la velocidad, el muestreo a la mitad de la velocidad, vean que también los caracteres se convierten en caracteres extraños, no hay una sincronía entre lo que se envía y lo que se recibe. Entonces, es importante que nosotros siempre que hagamos esa comunicación estemos seguros de que las velocidades son las mismas, tanto en el sistema que transmite como en el sistema que recibe. Listo. Entonces, ahora sí, ¿qué quiere decir 9600? ¿Qué quiere decir ese 9600 que nosotros colocamos acá? Regálenme un minutico, muchachos, mientras tanto vayan pensando en qué significa ese 9600. Ya les... Eso, muchachos. Entonces, ¿qué quiere decir el 9600? ¿Quién dice algo? ¿Quién propone Profe, alguna es como una respuesta? velocidad.
Ajá, No. es la velocidad, sí, es la velocidad, pero ¿qué representa? O sea, ¿qué quiere decir 9600? Sí, es la velocidad de algo, pero ¿de qué? Hágale, Melina, hable, que ya activó el micrófono, entonces le tocó la pelota. Sí, la velocidad de comunicación 9600 bits por segundo. 900, 9600. 9600 bits por segundo. Listo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo así que 9600 bits? No me digan que se rinden tan rápido, no me digan eso. Yo quiero que ustedes me den la respuesta. ¿Qué es un bit? Un estado de 0 o 1. No. Un estado de 0 o 1. Sí, ok, listo. Entonces, que me diga que está mandando o que la velocidad es 9600 bits. ¿Qué quiere decir? ¿Qué está pasando en el microcontrolador? Que está cogiendo 9600 estados. Que está cogiendo 9600 estados. Cerquita, está cerquita. Por segundo. Ajá, está cerquita. Vean, ¿qué está pasando acá? Cada uno de estos cuadritos representa un bit, ¿cierto? Entonces, 9600, ese 9600, ¿qué representa? ¿Qué representa acá en esto? Que ese pin que puede hacer a, tantas veces en ese segundo. ¿Cómo así, profe? El pin que está haciendo o que tiene la capacidad de que en tantas veces en ese segundo. Ahí ya les di la respuesta. Entonces, el pin, rayita, empieza por C y termina en A. 9600 veces por segundo. Un ahorcadito. ¿Quién da otra letra? Por acá hay otra A. Sí, dígala que usted ya la tiene en la lengua. Hágale, hágale. ¿El pin qué? Andrés, hágale. No,
No, todos No, cuatro es que ahorcados. no sé a qué refiere. No sé a qué se refiere. El, el pin tiene la capacidad de cambiar 9600 veces por segundo. O sea, ese 9600 representa que el pin tiene la capacidad de cambiar 9600 veces en un segundo y que el pin que recibe el RX tiene la capacidad de leer 9600 veces por segundo. Es decir, que en una transmisión o en una lectura, el microcontrolador transmite 9600 bits por segundo. O sea, que le digan uno que transmite 9600 bits es que el pin tiene la capacidad de cambiar a esta velocidad. Es decir, yo puedo enviar un 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, que serían puros cambios, ¿cierto? Pero a la velocidad que lo puedo hacer es a 9600 bits por segundo. Ahora, que, que el pin transmita 9600 bits por segundo, entonces aquí viene otra pregunta, ¿cierto? Cada carácter equivale a un byte. Un byte, o sea, el carácter es, por ejemplo, el H, después la O, después la L, ¿cierto? Cada carácter es una letra, o ¿cierto? Un carácter. Es equivalente a un byte. Un byte es 8 bits, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos diciendo que nuestro sistema transmite 9600 bits, entonces, ¿cuántos caracteres puede transmitir en un segundo? ¿Cuál es la máxima tasa de transferencia que tendría ese, ese sistema? Saca otra rayita, caracteres por segundo. ¿Cuántos caracteres me da eso? 1200. Entonces, este sistema a 9600 tiene la capacidad de transmitir 1200 caracteres por segundo, ¿sí? Esa es la máxima tasa de transferencia. Entonces yo puedo transmitir cada segundo un mensaje que contenga 1200 caracteres, ¿cierto? Una frase, una cadena de datos que muestre un sensor que lo necesitaba que muestrara muy rápido. Entonces, me dio esto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a analizar un caso. Eh, digamos que yo necesito muestrear una señal electrocardiográfica y que la voy a mandar al computador para que el computador la grafique, ¿sí? Esta señal, cada dato está compuesto por un valor de, digamos que 16 bits. Es decir, que cada dato puede ir entre un valor de 0 y 65.535, ¿sí? Que yo quiero enviar esta cadena de datos, que quiero enviar este dato no como bits, sino que lo quiero enviar como una cadena de datos, es decir, que el computador me reciba este 65.535, entonces me va a recibir primero el 6, después el 5, después otra vez el 5, después el 3 y así sucesivamente. Por las características del ESG, yo tengo que muestrear esta señal
digamos que a 500 Hz, es decir, 500 muestras por segundo. Es decir, que yo tengo que enviar 500 veces este carácter, esta cadena de caracteres por segundo al computador. Entonces, ¿cuánto me da eso? Esta cadena, la máxima cadena de caracteres que envío serían de 5 caracteres, ¿cierto? Y la tengo que enviar 500 veces. Entonces, ¿cuánto es? 5 por... Ah, bueno, no. Acá me falta algo más. Resulta que cada dato, o sea, cada vez que yo envío un dato, lo voy a separar por una coma, ¿sí? Entonces acá ya aparece un carácter adicional, que es la coma. Entonces ya no serían 5, sino que serían 6, ¿sí? Entonces, si por segundo estoy mandando 500 veces este dato, que tiene 6 caracteres, ¿cuántos caracteres estoy mandando por segundo? Entonces me da 3000, ¿sí? 3000 caracteres. Con esta velocidad es suficiente para yo hacer este envío. ¿Qué dicen ustedes? Que no. ¿Cierto? No es suficiente porque la máxima tasa de transferencia que tengo es de 1200 y requiero transmitir 3000, ¿sí? Entonces no me da. Entonces lo que tengo que hacer es aumentar la velocidad con la que transmito, ¿sí? Entonces si ustedes vieron aquí en este ejemplo, yo tengo la posibilidad de colocar más velocidad a la comunicación. Entonces, puedo elegir 19.200, 38.400, 57.600 y hay otras velocidades. Hay otras velocidades que se manejan. Está, por ejemplo, eh, bueno, esa es una característica de este protocolo, que tiene unas velocidades definidas. Estas velocidades uno las selecciona que sean las que aparecen acá. ¿Por qué se definieron esos números? No tengo ni idea, eso nunca me lo he preguntado y no, pues no lo he averiguado, pero debe haber una razón, pues. Pero los valores, entonces, de 19.600, hay otro que es 115.200, que también es muy utilizado, hay otro que es 250.000, otro de 500.000, y ya esa es como la máxima velocidad de transmisión. Entonces, lo que uno puede hacer es optar por tener estas otras velocidades de transmisión, de tal manera que estas velocidades sí le suplan a usted la demanda de datos que necesita enviar. También esto es importante porque nosotros no podemos decirle al microcontrolador, por decir algo, si yo necesito enviar exactamente 1200 datos, tampoco debería utilizar la velocidad de 9600, porque resulta que estamos contando con que se gasta el tiempo preciso, ese segundo, para transmitir esto, ¿cierto? Pero resulta que en el microcontrolador, en el ciclo loop o en las otras funciones, nosotros vamos a tener muchas otras instrucciones que se van a estar ejecutando. Entonces, si nosotros le decimos, no, es que la transmisión de esos 1200 datos lo va a hacer preciso en el 1600. No estamos contando el retraso que ocurre en la operación del micro por la ejecución de las otras tareas, ¿cierto? Entonces,
al ejecutarse las otras tareas, se va a retrasar esa transmisión, entonces ya no estaríamos enviando 1200 datos, sino que, por decir algo, 1180 datos. Entonces ahí se perdieron 20 datos en la primera transmisión, y en la siguiente se pierden otros 20, y en la siguiente se pierden otros 20. Entonces es un retardo que se acumula, ¿sí? Entonces para eso nosotros tenemos la opción de aumentar esas velocidades, con la limitante de que la máxima velocidad que nos deja alcanzar un sistema de estos es 250.000, y algunos nos dejan llegar hasta 500.000. Por lo general, la máxima que se utiliza es esta, 115.200. Es a la que todos los sistemas se garantiza que responden bien y que no hay pérdida de datos. Porque resulta que cuando ya se empieza a muestrear muy rápido, es posible que algunas de estas muestras no queden bien tomadas. Es decir, que, por decir algo, muestreó acá, luego acá, pero esta tercera no la muestreó bien. Entonces ya hay una pérdida de información, y ya el dato que nosotros estamos esperando cambió. Hasta 115.200, casi que todos los sistemas garantizan que funcionan bien. Ya de ahí para arriba, no, ¿cierto? Entonces ahí viene la pregunta. Si este protocolo, bueno, les voy a hacer esta transformación. Entonces, 115.200 bits por segundo, ¿a cuántos bytes equivale? ¿A cuántos caracteres? Entonces, 115.200 dividido 8. ¿Cuánto me da eso? Da 14.400 bytes. ¿Sí? Supongamos que un kilobyte es igual a 1000 bytes. Entonces, acá, ¿cuántos kilobytes tengo? Tengo 14.4 kilobytes. Esa es una suposición, porque en realidad un kilobyte es 1024, ¿sí? Pero bueno, es como para hacer la suposición. Entonces miren que en 115.200 baudios, que es la velocidad máxima que me permite a mí esta comunicación serial, la máxima tasa de transferencia es de 14.4 kilobytes, ¿sí? Cuando nosotros en el día de hoy, en computación, hablamos de velocidades de transmisión de gigabytes por segundo, de megabytes por segundo, ¿sí? O sea, cuando uno piensa, por ejemplo, en el Internet, o cuando piensa en la conexión de cable sí, de cable de Internet, uno habla, no, es que mi conexión es de 20 megas, o de 5 megas, o de 1 giga, ¿cierto? ¿Cómo es posible esas comunicaciones, sabiendo que en un protocolo de estos no me permite sino hasta 14 kilobytes por segundo? O sea, ¿de dónde saco esos otros, de dónde saca esos otros bytes? Entonces resulta que es por la forma en que se hacen esos protocolos, ¿sí? Este protocolo es muy lento por lo sencillo que es. Porque solo utiliza dos cables para hacer la comunicación. Mire que de un TX a un RX, y de un RX a un TX. Y la sincronización ocurre en cada uno de estos sistemas. Entonces ellos saben en qué momento inicia el muestreo, inicia la transmisión, ¿cierto? Para enviar un dato así,
y este sabe en qué momento iniciar el muestreo. Lo puede hacer sincronizado o se puede sincronizar. Entonces es por eso que él requiere hacer esas transmisiones a velocidades lentas. Esa es una de las desventajas de ese protocolo serial. Hay otros protocolos de comunicación que permiten mayor velocidad por la configuración en la que se maneja. Ahorita vamos a ver uno. Eh, en este caso, en la comunicación serial, yo también puedo, no solo envío datos desde el microcontrolador hacia el computador, sino que también los puedo recibir. El microcontrolador también puede recibir información de la que le esté llegando del computador. Entonces vamos a ver eso cómo funciona. Entonces, hay una función que se conoce como serial event. Ese serial event, pero sí se llama así, sí, serial event. Lo que hace es que se ejecuta cada vez que el microcontrolador recibe un dato. Dentro de esa función se debe incluir lo siguiente. Entonces, la función lo que hace es que verifica si en el serial se encuentran datos disponibles. Entonces, si en el serial hay dato disponible, lo que hace es que en una variable interna del programa que se llama carácter, pues esa variable la creé yo, en esa variable carácter va a almacenar lo que lea del serial, va a leer el serial y lo va a almacenar en la variable carácter. Entonces ahí ya con eso nosotros podríamos recibir comandos externos para hacer tareas específicas en el microcontrolador. Es decir, que digamos que nosotros recibimos un 1 por el serial, entonces ese 1 almacenado en carácter vendría acá al loop y haría otras tareas, ¿cierto? Podría ser que prende un LED o que haga algo, ¿cierto? Aquí lo que lo voy a poner a hacer es que ese carácter que recibe lo imprima de nuevo en el serial. Entonces vamos a ver si nos funciona en esta simulación. Ah, no, no se llama read. Es con R minúsculo. Entonces acá vamos a ver
Entonces yo estoy presionando alguna tecla y vean que él me envía un número a la consola, ¿sí? A la terminal. Resulta que acá me falta hacer algo que se llama el casting, que es convertir ese valor que leyó a un carácter. Y este también lo voy a poner como carácter. Entonces acá vamos a ver cómo funciona. Entonces él sigue enviando el hola mundo, pero si yo presiono alguna tecla, él ya me la envía. Por ejemplo, acá voy a presionar la R. Entonces vean que en uno de los mensajes me lo devolvió. Presiono la G, en uno de los mensajes me lo devolvió. Entonces, así nosotros podemos tener comunicación bidireccional entre el computador y entre el microcontrolador Arduino. Por un lado tenemos la transmisión que hace desde el microcontrolador tenemos la transmisión que hace desde el microcontrolador hacia el computador, y por otro lado tenemos los eventos que ocurren cuando el computador le envía datos al microcontrolador y nosotros los leemos. ¿Sí? Esa sería una comunicación bidireccional. Vamos bien hasta ahí. Sí, Sí, profe. profe. ¿Hay preguntas, dudas? Nada. Bueno. Ahora vamos a ver otra clase de comunicación. Entonces, espera, yo... Yo voy a borrar esto. Ya vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, qué vaina.
Denme un segundito, yo vuelvo a hacer una cuadrícula para poderles explicar lo otro. Listo. Entonces resulta que, como vimos, esa comunicación se hacía únicamente por dos pines, ¿cierto? Uno de transmisión y uno de recepción. Dentro de la electrónica y los sensores que nosotros utilizamos en ingeniería biomédica o en biomédica, existen muchos que siguen un protocolo que se conoce como serial como serial peripheral interface o SPI. Es un tipo de comunicación que utiliza 4 o más líneas de comunicación. Entonces acá tenemos un microcontrolador y acá tenemos un sensor que funciona por SPI. ¿Sí? Ese sensor para la comunicación necesitará 4 líneas. Una de las líneas se conoce como Master Output Slave Input o salida del maestro, entrada al esclavo, ¿sí? En este lado se llama Slave Input Master Output, ¿sí? Esa línea va desde el microcontrolador o el que se conoce como el master hacia el slave, ¿sí? Entonces viene en esta dirección. La segunda línea se conoce como Master Input Slave Output y acá se conoce como Slave Output Master Input. Y esa viene en dirección opuesta, ¿sí? En esta la comunicación se da desde el esclavo hacia el maestro, ¿cierto? Entonces, miren que hasta acá es idéntico a como era el otro serial, ¿sí? Que uno transmite, el otro escucha, y en este caso el otro transmite y el primero escucha, ¿sí? ¿Sí ven ahí la relación? Díganme si sí, para ver si continúo o lo vuelvo y lo explico. Lo vuelvo a explicar, profe, por favor. Listo. Vean en este, ¿sí? La comunicación en este caso se da desde el que transmite hacia el que recibe, ¿sí? O sea, la dirección de los datos va en esta dirección, en este caso, ¿cierto? Hay uno que transmite y el otro recibe, ¿cierto?
Y en el caso del pin de abajo, el de abajo, este transmite y el otro recibe, ¿sí? Entonces la dirección de los datos va hacia el otro lado. Por eso la comunicación es bidireccional, porque vean lo que hacíamos en el microcontrolador. El microcontrolador podía escribirle a la terminal, pero la terminal también tenía la capacidad de responderle al microcontrolador, también le podía escribir, ¿cierto? Hay una comunicación bidireccional. En este caso, está pasando lo mismo, sino que estoy definiendo los pines de otro protocolo diferente. Esos pines tienen unos nombres diferentes, pero miren que estos dos específicos que les estoy mostrando tienen la misma función que el otro. Hay uno que escribe y el otro que recibe, ¿cierto? Mientras ese otro también puede escribir y el otro recibir. ¿Sí ven? Es el mismo concepto hasta este momento, ¿sí? Ahí vamos bien. Ahora sí. Sí, profe. ¿Seguros todos? ¿Vamos bien ahí? Sí, profe. Listo. El tercer pin se conoce como el CLK o el clock. Es una señal que se conoce como señal de reloj. Esa señal de reloj va desde el maestro hacia el esclavo. Y esa señal se utiliza para hacer la sincronización entre lo que el maestro está escribiendo y lo que el esclavo está leyendo, o lo que el esclavo está escribiendo y el maestro está recibiendo. Aquí ya empieza a ser un poquito diferente. Miren que en este caso, la sincronización la sincronización de los datos entre los dos dispositivos se daba porque ambos tenían configurada la misma velocidad, ¿sí? Ambos están a 9600 o a 115200, a la velocidad que nosotros configuremos, pero ambos se sincronizan es porque tienen esta misma velocidad. En este caso, la sincronización se da por esta señal de reloj. Esta señal de reloj es la que controla en qué momento este escribe y este en qué momentos va a leer. ¿Sí? Por último, hay una señal que se conoce como el chip select o la selección de chip y también sale desde el maestro hacia el esclavo. Es una señal que me permite a mí, esta señal sí tiene muchas ventajas, esta señal me permite a mí indicarle al, me permite indicarle al chip, al esclavo, que el maestro le va a mandar un mensaje, ¿sí? Entonces, cuando esta señal se activa, el esclavo sabe que va a haber un mensaje que va a recibir. Acá este también es LK y este es Chitzelet también. O sea, cuando esta señal se activa desde el maestro, este esclavo sabe que va a haber una comunicación, que él va a recibir una señal de reloj, que el maestro le va a mandar unos datos o que el maestro necesita algún dato que él tenga en su memoria y que el maestro la quiere conocer, ¿sí? Esta es la señal que habilita la comunicación. Entonces, mire, está la señal que habilita la comunicación. Yo coloco por acá un rojito. Está la señal que habilita la comunicación, la señal que sincroniza la comunicación y las dos señales de comunicación. ¿Sí? ¿Quieren que es un poquito diferente? Bueno, un poquito no, es muy diferente. ¿Cuál es la ventaja de esto? Entonces vean que yo acá tengo un esclavo. Este esclavo lo voy a llamar el esclavo 1. Y por acá puedo colocar un segundo esclavo. Lo voy a llamar esclavo 2. Esos dos esclavos
Acá también tiene el SIMO, el SOMI, el CLK y el cheat select. Entonces miren que, vean lo que va a pasar acá. Lo voy a poner con este moradito. Esta señal que va desde el MOSI o desde la salida del maestro, la puedo usar para conectar el segundo esclavo también. O sea, puede estar conectado al primer esclavo o al segundo esclavo. Lo mismo que esta otra. Esta también puede estar conectada al segundo esclavo. Y lo mismo que la señal de reloj. La señal de reloj va a servir también para sincronizar la comunicación con el segundo esclavo. La que sí debe ser diferente es la señal de activación del esclavo. Y acá debería salir un segundo pin para activar la comunicación con el esclavo. Entonces, ¿qué pasa acá? En un momento dado, yo quiero conocer, digamos que este es un sensor de temperatura y este es un sensor de luz, ¿sí? Entonces, digamos que en un instante yo quiero conocer la temperatura. Entonces, lo que hago es que le digo al cheat select 1 que se active y mando la comunicación para el sensor de temperatura y el sensor de temperatura me responde, sin que a este le importe lo que esté pasando en esa comunicación, porque él sabe que esa comunicación no es para él, ¿sí? Él está dormido y no lo han despertado. En el siguiente instante, lo que yo quiero es saber la luz, ¿cierto? Entonces lo que hago es que deshabilito el primero y puedo habilitar el segundo. Cuando ya habilito el segundo, toda la comunicación se va a dar es hacia acá, ¿sí? A este no le va a importar en nada lo que esté pasando en las líneas de comunicación porque él está desactivado, él está durmiendo. Toda la comunicación se está dando con el esclavo 2. Entonces así yo puedo decir, yo puedo tener tantos esclavos como, como chip select, como chip select tenga disponibles en el microcontrolador y todos controlados por las tres mismas líneas de comunicación. Eso en caso contrario a lo que ocurre en este serial, en el que únicamente puede estar conectado con un solo dispositivo a la vez, ¿sí? En este serial, yo para obtener comunicación con múltiples dispositivos tengo que tener disponibles múltiples seriales, ¿sí? Entonces acá tendría que tener otro RX, otro TX. Si quiero comunicarme con 3 o 4 dispositivos, tendría que tener 3 o 4 seriales en el microcontrolador. En el caso del SPI, no. En el caso del SPI, con tener solo un serial y múltiples chip select, puedo tener múltiples comunicaciones con múltiples dispositivos. ¿Es claro esa parte? Profe. Sí. Bueno, porque resulta que, o sea, es así, pero no es tan así, o sea, no es tan fácil como parece. Por la siguiente característica. Eh, entonces, resulta que acá
Acá tengo el master output serial input, master input serial output, tengo el CLK y el cheat select. ¿Sí? Listo. Por acá va a tener el SIMO, el SOMI, CLK y el cheat select. Entonces resulta que esta comunicación es ceros y unos, ¿sí? Es normal, pues, como la que habíamos visto ahorita. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, digamos que acá hay un 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1 y 0. Listo. En esta, él me respondió con puros ceros. Puedo decir que me respondió con ceros, que no hay comunicación, que no hay respuesta desde el esclavo, no importa. Estamos mandando un dato desde el maestro hacia el esclavo. Eso es lo que está pasando, ¿cierto? Pero resulta que en la señal de reloj pueden existir diferencias. Una de ellas es, la señal de reloj tiene dos características, una que se llama la polaridad y la fase. ¿Sí? Esta polaridad se puede configurar como positiva, como negativa, y lo mismo la fase. La fase también puede ser positiva y negativa. Ya les puedo explicar qué representa eso, pero miren que esa señal de reloj puede tener 4 configuraciones posibles. Entonces le voy a poner acá P y F y acá las posibles configuraciones. Entonces, positivo va a ser 1, negativo va a ser 0. Positivo va a ser 1, negativo va a ser 0. Perdón, creo que es al revés. Positivo va a ser 0, negativo 1, positivo 0, negativo 1. Entonces, puede ocurrir que la polaridad sea positiva y la fase sea negativa. Y que la fase sea positiva también, ¿cierto? Ese sería el estado 1 de configuración. Puede ocurrir que la polaridad sea positiva, pero la fase sea negativa. Entonces la vamos a llamar el estado 2. Puede ocurrir que la polaridad sea negativa y la fase sea positiva, el estado 3. Y puede ocurrir que las dos sean negativas, sería el estado 4. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que la polaridad sea positiva? Entonces, la polaridad sea positiva quiere decir que eh, debí. Venga, yo repito esto, muchachos, perdón. Yo repito esta cosita para poder explicarles acá. Entonces tenemos 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Entonces esta sería la configuración 1, configuración 2, configuración 3 y configuración 4. Entonces acá la señal de reloj va a venir desde un estado en 0 va a venir desde un estado en 0 y va a hacer el cambio hacia 1 en la mitad del dato. ¿Sí?
luego baja, hace el cambio en la mitad del dato, hace el cambio en la mitad del dato, y vuelve a estar en 0. Entonces la polaridad me indica el valor desde el que inicia y el valor en el que termina. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso terminó en 0, ¿cierto? Y la fase indica en el punto en el que hace el muestreo. ¿Sí? Entonces, en este caso, el muestreo lo va a hacer cuando detecte el cambio desde 0 hacia 1. ¿Sí? Entonces, vea que la señal de reloj tiene el doble de velocidad que los cambios en los bits. Y eso para permitir que el muestreo se haga en este punto, ¿sí? En donde el sistema puede asegurar que ya la señal de los datos se estabilizó en el valor que quiere conservar y haga el muestreo ahí, ¿sí? Termino acá el dibujito. El otro caso es en el que la polaridad sea positiva, pero la fase esté invertida. Entonces, en este caso, miren lo que ocurre. Viene también desde 0. Viene también desde 0 porque la polaridad es positiva, pero invierte la fase. Ya les voy a mostrar eso qué significa. Es decir, en este caso, el muestreo lo haría cuando la señal de reloj cambie hacia abajo, en los flancos de bajada. El tercer caso es polaridad invertida, ¿cierto? Entonces, en este caso, la señal de reloj viene desde un valor de 1 y la fase está en 0, quiere decir que los muestreos se van a hacer en el flanco de subida. Entonces vendría así. Y la fase termina en 1. Y los muestreos se hacen en el flanco de subida. Es decir, cuando la señal de reloj pasa de estar en 0 a estar en 1. Es como si el sistema, el chip, tuviera una interrupción por hardware, como la que configuramos la clase pasada, en la que detecta cuando hay un cambio desde abajo hacia arriba y en ese instante va y verifica el estado en el que se encuentra el pin de comunicación y ese es el dato que registra. ¿Sí? Por último tenemos fase invertida, polaridad invertida. Entonces acá empieza en 1 igual, pero acá la comunicación la va a detectar en los flancos de bajada.
y termina en 1, ¿cierto? Entonces acá, en los flancos de bajada, es donde realiza el muestreo. Entonces, ¿para qué tanta carreta? Ah, bueno, y el chip select también puede tener las dos posibilidades, de que por lo general funciona así. Siempre está en 1 y cuando se va a hacer la comunicación se coloca en 0 durante toda la comunicación y luego, una vez finalizada, regresa a 1. ¿Sí? Pero puede ser al revés. El estado del chip select debe permanecer en el estado de activación durante toda la comunicación para poder que la comunicación se dé. Pero esta carreta de la fase y la polaridad es importante porque nosotros tenemos que asegurarnos que los chips que sean esclavos tengan esta misma característica todos. Es decir, yo no puedo colocar, o sería muy difícil pues, colocar un chip, un esclavo que tenga polaridad 0,0 y otro que tenga polaridad 1,1. Ya es la forma en que el esclavo interpreta la comunicación es muy diferente, entonces va a empezar a detectar valores diferentes, o sea, se va a presentar la desincronización. Entonces, cuando yo quiero colocar varios esclavos, debo de asegurarme de que todos esos esclavos tengan esta misma configuración. Los esclavos definen qué configuración es. Porque en el microcontrolador yo puedo configurar esto. Yo le puedo decir al microcontrolador, no, venga, es que yo quiero que la fase sea positiva y la polaridad positiva. Entonces, esto lo configuro yo. Pero esa configuración la hago cuando inicializo la comunicación. Es decir, cuando, como en el caso del serial, que yo le digo serial.begin y ahí ya le paso los parámetros de configuración. Esta es pues la característica de esa parte. Vamos bien hasta ahí, muy enredado. Sí, profe, está como enredadito. Sí, esta es un poquitico más difícil. Les voy a explicar la última cosita y si quieren ya dejamos así para que pronto ustedes se tomen el tiempo y estudien esto y ya la semana entrante montamos el ejemplito. Un ejemplito bien bacano con eso. Listo, entonces resulta que voy a copiar esto otra vez. Control-C, Control-V. Ahora, ¿cómo se hace una comunicación con este protocolo? Entonces, por un lado, yo tengo acá el maestro, acá tengo el esclavo. ¿Sí? Sabemos que la señal de reloj sincroniza la comunicación y que el chip select es el que habilita que haya comunicación, ¿sí? El ejemplo que vamos a hacer,
pues la semana entrante, pero se lo voy a empezar a explicar. Igual a ustedes les va a quedar de tareita que se lean este datasheet, pues específicamente yo les voy a decir en qué parte para que lo entendamos. Este es un chip, este se conoce como potenciómetro digital. Este potenciómetro lo que hace es que él tiene un arreglo de resistencias internamente. Sí, acá. Tiene un arreglo de resistencias y va, dependiendo del valor que nosotros le mandemos por el serial, él va colocando un valor de resistencia a la salida. Funciona como un potenciómetro normal, ¿cierto? Pero en este caso es controlado por comandos digitales. Entonces, este señor, este sí es este es el SPI. Creo que estoy por acá buscando la parte que necesitamos leer. Este señor requiere para la activación que nosotros le enviemos una dirección, un comando y un dato que corresponde en total a 16 caracteres, 16 bits. ¿Sí? La dirección corresponde a una dirección de memoria que viene dado por unos valores que da el fabricante, ¿cierto? Entonces, en estos primeros 4 bits se coloca la memoria del dispositivo o a qué parte de la memoria queremos nosotros acceder. El comando corresponde a lo que nosotros queremos hacer. Si nosotros queremos escribir un dato, en este caso me permite hacer un incremento de la resistencia o hacer un decremento de la resistencia, o si queremos leer un dato, ¿sí? Y los otros 10 datos, los otros 10 bits, corresponden al valor de resistencia que nosotros queramos colocar. Entonces, en este caso, está en la página 44. En este caso, él me permite a mí escribir un valor entre 0 y 127 en valor pues de binario, ¿sí? Entonces vean que el comando es de 16 bits, pero para la comunicación yo únicamente puedo mandar 8 bits. O sea, esta comunicación es de 8 bits también por carácter. Entonces, este dato, vamos a hacer ese envío, por ejemplo, entonces él acá requiere 4 datos, 4 bits para la dirección, 2 para los comandos y 10 para el dato que vamos a escribir. Entonces es dirección, comando y data. ¿Sí? Ese dato, para poderlo enviar, tenemos que partirlo en dos. Esta primera parte y esta segunda parte. Entonces la llamamos parte 1, parte 2. ¿Sí? Entonces la comunicación inicia cuando nosotros activamos el chip select. En este caso, desde el MOSI vamos a mandar un dato, ¿sí?
Vamos a hacerlo más. Digamos que yo quiero enviar, en este primer dato, quiero enviar 0, 0, 0, 1. El comando, vamos a hacerlo con datos reales. Entonces, la dirección. La dirección sería la dirección de memoria en la que yo quiero acceder. Entonces, digamos que yo quiero acceder a la memoria para cambiar el valor de la resistencia. Entonces, la memoria sería la 00. Entonces, acá sería 00, 00, ¿cierto? Esa sería la primera parte de ese dato. El comando. Lo que yo quiero hacer es escribir. ¿Sí? Entonces, acá escribir es un comando que me dice que es 00, ¿cierto? Y el dato ya es el valor que yo quiero escribir. Entonces, digamos que yo quiero escribir cualquier cosa. Voy a escribir acá 00, pero en el segundo voy a escribir 01, 00, 01, 10, por decir algo. Voy a escribir ese dato. ¿Sí? Entonces, la primera parte del mensaje va a ser esta y la segunda va a ser esta. ¿Sí? Entonces, eh, entonces acá voy a escribir el dato. Entonces el primer dato sería 0000, 000 y la segunda 0100110. ¿Sí? Entonces inició la comunicación, o sea, el chip se activó. El CLK empezó a hacer la sincronización. Resulta que el MOSI empieza a escribir el dato. Entonces escribe 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 0, ¿sí? Y acá, entonces acá tengo acá el CIMO, almacena eso en la memoria. Entonces acá está la memoria. Pero esta comunicación tiene en particular que a medida que el maestro le va escribiendo al esclavo, el esclavo también le responde al maestro. Entonces el esclavo también le responde con datos al maestro. Entonces llega, en la primera parte, el esclavo leyó estos datos, ¿cierto? Los 00. Entonces en la memoria, él internamente recibió esos 8 ceros y él ya sabe, bueno, este señor lo que quiere es acceder al registro 00 y lo que quiere hacer es escribir un dato que ese dato empezó con 2 ceros al inicio. ¿Sí? Entonces él va a quedar esperando el resto del dato porque él requiere 16 bits. Al mismo tiempo, él le respondió al maestro con datos. O sea, en la memoria habían unos datos y él se los envió. Entonces acá en el MISO, el microcontrolador recibe estos datos también en la memoria y él puede procesarlos o no hacer nada, ¿cierto? Esto ya es decisión de nosotros. ¿Qué queremos hacer nosotros con estos datos? Si procesarlos o no hacer nada. Como nosotros lo que vamos a hacer es cambiar una resistencia, no vamos a hacer nada. En la siguiente parte, entonces ya llenamos la memoria con el siguiente dato. Entonces ya el dato sería 0100, 0110. Y el MOSI empieza a transmitir este dato. Entonces,
coge este 0 y lo monta en la comunicación. Entonces acá el Simo en la memoria, digamos que él tenía basura, que él tenía por acá puros unos, ¿sí? Entonces, él lo que va a empezar a hacer es que este 1 lo va a colocar, este primer 1 lo va a colocar en el dato de transmisión y lo va a poner acá. Entonces, este en el MISO va a poner ese 1. Acá se complicó más la cosa. Voy a poner ese 1 acá en este espacio de memoria, ¿sí? En el primero. Como este ya había transmitido este 0, este lo recibió y lo coloca en este espacio de memoria. ¿Listo? El siguiente dato que va a transmitir es este 1. Entonces este 1 lo coloca acá. Él lo lee, lo coloca en el siguiente espacio de memoria, sabe que el que tiene que poner es este, entonces lo pone acá, este lo recibe y lo pone acá. Luego el siguiente dato que va a poner es este 1, lo coloca acá, este lo recibe, lo pone acá, toma el siguiente dato, lo pone acá y este lo lee y lo pone acá. Luego el que sigue es un 0. Entonces este 0 lo pone acá. Este lo recibe en la memoria y lo pone acá. Luego toma este. Lo pone acá. Este lo lee y lo pone acá. Luego el que sigue es un 0. Lo pone acá. Toma el dato que sigue para escribir y lo pone acá. Este lo recibe. Y así consecutivamente. Entonces ya el que sigue sería un 1. Ese 1 lo pone acá. Escribe el 1 que sigue. Y este lo lee. Y el último dato sería un 0. Acá. Este pone el 1. Y ahí finaliza la comunicación. Luego el chip select se vuelve a deshabilitar y la señal de reloj se apaga. En este caso ya él recibió en memoria la segunda parte del dato, entonces la pone acá. Y ya con este dato, él cambia la resistencia. Entonces vean que es un proceso cíclico. A medida que va escribiendo un bit, este lo va leyendo y también al mismo tiempo escribe un bit en el buffer de salida, en la parte donde va a transmitir el dato para que éste lo reciba. Igual estos les vuelvo a hacer el ejemplito el otro martes para que lo vayan, para que lo comprendamos mejor, pero más o menos así es que funciona. Yo sé que ya esa parte sí está más difícil de entender, entonces por eso vamos a dedicarle otro rato el otro martes. De este datasheet debemos como leernos yo ahorita les mando qué página nos leemos para que entendamos el protocolo.
Ah, es esta. La página 47. Página 47. Se me fue mucho. 47, 48. Bueno, no, yo ahorita les mando qué página nos leemos. Y ya, muchachos, yo creo que dejemos así por hoy. Ya con eso ya les estallé mucho la cabeza. Yo ahorita les monto esto en la página del curso, para que si quieren la vuelvan a estudiar esta semana. Para que vayamos pues como mirando esta parte cómo funciona, yo sé que esta es la más enredadita. Pero es útil que la aprendamos porque casi todos los chips que nosotros manejamos, o sea, sensores y cosas, vienen ya con este protocolo de comunicación. Entonces es muy importante saber cómo funciona. Igual desde el Arduino es muy sencillo pues esta configuración, pero sí es importante que ustedes sepan estas características de este chip. No sé si tengan comentarios, preguntas. No, profe, yo creo que no. ¿Les estalló la cabeza o qué? Sí, más o menos. Hay que ir a digerir eso. Sí, Profe, hay que procesar todo eso. sí. Entonces, igual pues ahí, ya la otra semana, volvemos a repetir ese último paso de cómo es la comunicación y hacemos un ejemplo en el Arduino para que ya nos quede más claro cómo es que funciona eso. Se ve complicado, pero en realidad no es pues tan complicado como, como parece. Que uno le va cogiendo pues como la forma, eh, ya es más fácil implementar las comunicaciones con eso. Es cierto pues que no es tan sencillo como el serial, pero, pero es muy sencillo y es muy útil. Además tenemos que tener en cuenta que a partir de ese tipo de comunicaciones surgieron otras comunicaciones mucho más complejas. O sea, ya apareció después lo que era la comunicación USB, que la comunicación USB es un protocolo impresionantemente difícil. Bueno, nosotros no vamos a estudiar eso, pero es para que tengamos pues como en mente eso. El Ethernet, el Ethernet es otro protocolo también de comunicación que incluye un montón de cosas. Luego aparecen las comunicaciones inalámbricas, el Wi-Fi, el Bluetooth, que también son así del tipo serial. Bueno, algo de pronto para mencionar así antes de que nos vayamos. Serial quiere decir que un dato se pone detrás del otro. Es decir, miren que primero se coloca un 0, después se coloca un 1, después un 0, después un... Serial quiere decir que va uno después del otro. ¿Sí? Va uno después del otro. Lo mismo pasa con el Wi-Fi. El Wi-Fi, por ejemplo, lo que hace es que yo tengo acá una antena emisora y acá tengo una antena receptora. Él le va mandando señales inalámbricas y este acá la recibe, ¿cierto? Pero dentro de esta señal viene incluido, por decir algo, unos y ceros, ¿sí? Y la antena lo que hace es que recibe los unos y los ceros y ya los interpreta. Pero entonces este protocolo incluye otro montón de cosas adicionales para poder funcionar, ¿cierto? Entonces, pero sigue siendo un protocolo serial. Porque hay otro paradigma de comunicaciones que es las comunicaciones en paralelo, en el cual
se tiene, digamos que la conexión de los ocho datos, acá se coloca el dato completo en las 8 conexiones y ya este lo lee también completo. El problema con este es que aunque permite más velocidades, requiere muchos más pines para funcionar, entonces se hace más complejo de manejar desde el punto de vista de diseño electrónico. Entonces, las comunicaciones que se trabajan en la actualidad, casi todas son comunicaciones paralelas y tienen diferentes protocolos, pues dependiendo de eso. Otra ventaja que tiene este SPI, pues ya para cerrar, es las velocidades de comunicaciones. Me permite a mí velocidades desde 1 megabit por segundo hasta 20 megabits por segundo. Entonces, miren que en comparación con la del serial que solamente me permitía hasta 14 kilobytes, hasta 115 kilobits, esta me permite velocidad ya de 1 megabit o 20 megabits. Es una comunicación que permite más velocidades de una velocidad mucho mayor. Entonces permite mayor transferencia de datos. Eso debido a que tiene esta señal de sincronización de reloj y esta señal de activación. Entonces tiene pues sus ventajas con respecto a la serial, pero tiene también sus complicaciones. Bueno, muchachos, yo creo que ahora sí ya podemos terminar la clase. Si algo nos vemos el martes. Listo, profe, muchas gracias. Si van estudiando esta semana esto y tienen dudas, me pueden preguntar pues por el correo y vamos conversando. Entonces, feliz semana, muchachos. Nos vemos. Listo, profe, muchas gracias igualmente. Bueno, chao. Gracias, profe. Hasta luego.